El email llegó a las 6:12 a.m., brillando en la pantalla del iPhone de Maddie Cruz como una advertencia que ella no sabía que necesitaba. Ella estaba todavía medio despierta, de pie descalza en su apartamento de Manhattan, la luz del sol sangrando a través de las persianas cuando leyó la línea de asunto. Solicitud de reserva privada. Boda Hale. Su respiración se detuvo. Hale. Había miles de apellidos en la ciudad de Nueva York, pero solo uno hizo que su pecho se tensara de la manera en que lo hizo este. Ella abrió el mensaje y ahí estaba, escrito casualmente como si no significara nada en absoluto. Novia, Tessa Monroe. Novio, Brandon Hale. Lugar solicitado, Lumin & Co. Manhattan, se aclara la garganta. Gran salón, su restaurante, su imperio. Un lugar que ella construyó de las cenizas en que él la dejó. Maddie se sentó lentamente, los dedos temblando. Brandon nunca una vez pisó dentro de Lumin & Co. después de su divorcio. Él no tenía idea de que ella había pasado de ser una camarera en Texas a la dueña de la marca de alta cocina más codiciada en Manhattan. Para él, ella era todavía la chica que él una vez acusó de nunca ir a ninguna parte. Pero ahora él quería organizar su boda aquí en su edificio bajo su techo. Y él no sabía. Por un segundo, ella casi se rió. Por otro, ella casi lloró. Y entonces el golpe la golpeó fuerte y frío. Adjunta estaba una nota de la recepcionista recién contratada. Hola, Maddie. El novio insistió que la gerente de turno seas tú. Él dijo, le debes al menos eso. ¿Deberíamos confirmar? La audacia. El hombre que destruyó su reputación se fue con rumores arrastrándose detrás de él y se casó con su amor de relaciones públicas. Ahora quería que ella le sirviera champán en una bandeja de plata. Su pulso se estabilizó. Un fuego se elevó lentamente en su pecho. Ella tecleó una palabra de vuelta. Confirmado. Porque si Brandon quería un espectáculo, él no tenía idea de quién era dueña del escenario ahora. Y el telón estaba a punto de levantarse audazmente, hermosamente, desastrosamente para él. Los recuerdos regresaron en el momento en que Maddie salió de su apartamento. El aire frío de Manhattan rozando su cara como un viejo moretón siendo tocado de nuevo. Habían pasado 3 años desde que ella dejó a Brandon Hale. Pero el dolor tenía un hábito extraño. No desaparecía, simplemente esperaba. En aquel entonces, ella era todavía Melin Cruz del Texas rural, la chica con un acento suave y ropa de segunda mano, que siguió a Brandon a Nueva York porque creía en el amor más que en la lógica. Ella trabajó turnos dobles en un restaurante, ahorró cada dólar y soñó con construir una vida con él. Pero Nueva York cambió a Brandon, lo pulió, lo agudizó, alimentó su ego de maneras con las que ella no podía competir. La primera grieta apareció cuando él le dijo que no hablara durante su cena de networking. Tu acento te hace sonar inculta, Maddie. Solo sonríe. ¿Qué? Una frase simple, un corte limpio. Luego vino la segunda grieta cuando él accidentalmente dejó sus mensajes abiertos en su MacBook Air compartido. Maddie nunca olvidó las palabras que vio. Estoy atrapado con ella por ahora. Es dulce, pero no va a ninguna parte. Una vez que obtenga mi ascenso, me voy. Ella miró la pantalla por casi una hora, incapaz de convencerse de que era real. Pero la traición rara vez viene sola. Brandon no la dejó. No, él la humilló. Él filtró rumores a amigos mutuos de que ella era pegajosa, infiel, financieramente dependiente. En línea, una publicación de Instagram de él con Tessa apareció justo 2 semanas después de que se separaron, con el título Finalmente con alguien de mi nivel. El golpe final llegó cuando él le dijo que se mudara de su apartamento para el viernes. Estarás bien, Maddie.
él había dicho, cerrando una maleta. Una chica como tú pertenece a un lugar más lento. Texas, quizás. Ella se fue con 2 maletas, un teléfono agrietado y un corazón desgarrado. Pero lo que Brandon nunca supo fue esto. El dolor se convirtió en combustible. La humillación se convirtió en disciplina. Y la chica que él despidió se convirtió en la mujer ante la que él un día se arrodillaría, no por amor, sino por miedo. Mientras Maddie caminaba hacia Lumine and Company, pasos firmes, barbilla levantada, ella se dio cuenta de algo. Brandon pensó que él había terminado su historia. Él no sabía que él meramente había escrito su comienzo. Y ahora, sin saberlo, él estaba caminando directamente al capítulo donde las mesas giraron, audazmente, poéticamente e irrevocablemente. Nueva York había sido cruel con Maddie Cruz, pero también se convirtió en la ciudad que moldeó su columna vertebral de acero. Después de que Brandon la echó, ella pasó 2 noches durmiendo en el sofá de una compañera de trabajo, toda su vida metida en 2 bolsas de lona. Ella recordó mirando las luces de la ciudad a través de la ventana empañada de un autobús, susurrándose a sí misma, «No has terminado, no así». Así que ella trabajó, realmente trabajó. Un turno matutino en un café de Brooklyn, un turno vespertino como anfitriona en un restaurante de nivel medio, noches estudiando fundamentos de negocios en una MacBook Pro restaurada que compró con cada último dólar que tenía. El fracaso la acechaba diariamente, alquileres perdidos, agotamiento, clientes gritándole en la cara. Pero ella siguió moviéndose, impulsada por la creencia de que si se mantenía en movimiento, el dolor no podía alcanzarla. Fue durante una de esas noches agotadoras en el restaurante de Midtown que ella conoció a Elliot Warner. Él no era ostentoso como Brandon o ruidoso como los hombres que cenaban allí para ser vistos. Elliot se portaba con una autoridad tranquila. Traje a medida, ojos agudos, un bolígrafo en blanc sujetado pulcramente a su bolsillo. Él lo notaba todo, especialmente a ella. Cuando una compañera de trabajo entró en pánico por una gran reserva, Maddie dio un paso adelante, reorganizando mesas, tranquilizando a los invitados y salvando una noche que estaba a momentos del colapso. Elliot observó todo el asunto desarrollarse con la quietud de un hombre evaluando potencial. Después del servicio, él se acercó a ella. «No perteneces aquí», dijo con calma. «Mattie, sobresaltada, si estás aquí para insultarme, hay una fila». Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de su boca. No un insulto, una observación. «Piensas como una dueña, no como una empleada». Ella rió, genuina, corta, dolorosa. «Tengo 37 y en mi cuenta corriente». «El dinero es lo último que miro», él respondió. «La visión es lo primero». Esa conversación lo cambió todo. En semanas, Elliot le presentó la oportunidad de su vida. Una cadena de alta cocina en apuros llamada Lumen and Company, cuyo dueño anterior la había mal administrado hasta el caos. Elliot no la quería para sí mismo, pero vio potencial en la mujer que se negó a romperse. «Tú diriges las operaciones. Yo respaldo la adquisición», él le dijo. «El 51% es tuyo si eres lo suficientemente valiente». ¿Lo suficientemente valiente? Maddie había sobrevivido a Brandon. Ella era valiente por necesidad. Y así, bajo el manto del anonimato, ella se convirtió en la dueña silenciosa de Lumine and Company, construida con sudor, forjada con desamor. Pronto el imperio que ella creó sería el escenario donde todo cerraría el círculo para todos ellos. Maddie Cruz aprendió rápidamente que el poder no siempre necesitaba un foco. A veces la hoja más afilada era la que estaba escondida a plena vista.
Cuando ella se convirtió oficialmente en la dueña mayoritaria de Lumine Company, ella no entró al restaurante usando tacones de diseñador o anunciando su título. No, ella entró usando el mismo delantal negro de gerente que había usado por años, mezclándose sin problemas con el personal que ahora empleaba. Para el mundo, ella era Maddie, la gerente de piso trabajadora. Solo un puñado de ejecutivos, Elliot incluido, sabían que ella era dueña de toda la cadena. Era su elección. Ella quería aprenderlo todo. ¿Cómo hablaba el personal cuando pensaban que nadie importante estaba escuchando? ¿Cómo se comportaban los clientes cuando creían que ella no tenía poder? ¿Cómo las pequeñas grietas en el sistema podían ser reparadas antes de que se convirtieran en desastres? El conocimiento era apalancamiento, y Maddie sabía que lo necesitaría todo un día, y ese día llegó más rápido de lo esperado. Una mañana de martes, ella estaba en el gran salón revisando cambios de diseño para una próxima gala corporativa. La luz del sol se derramaba sobre los suelos de mármol, reflejándose en los intrincados acentos dorados que ella había elegido personalmente después de la renovación. Todo se veía impresionante, limpio, elegante, poderoso. Suyo. Entonces el ascensor se abrió. Ella no esperaba verlos todavía. No tan pronto. Brandon Hale y Tessa Monroe salieron juntos, brazo en brazo, goteando exceso de confianza. El vestido de diseñador de Tessa brillaba bajo los candelabros, aunque su sonrisa era más afilada que cualquier joya que ella usaba. Los ojos de Brandon escanearon el restaurante con el derecho de un hombre que creía que los lugares existían puramente para servirle. Ellos no notaron a Maddie al principio, pero ella lo notó todo. Brandon parecía más alto de alguna manera, o quizás era la arrogancia levantándolo del suelo. La mirada de Tessa revoloteó de mesa en mesa, ya juzgando, ya imaginándose a sí misma como la estrella de la noche. Finalmente, Brandon vio a Maddie. Él no parecía sorprendido, él parecía divertido. Bueno, él dijo lo suficientemente fuerte para que su voz hiciera eco por el salón. Supongo que algunas personas realmente no pueden ascender no importa dónde las dejes caer. Tessa se rió, agarrando su brazo. Al menos es consistente. Maddie sonrió, tranquila, firme y legible. Ellos pensaron que estaban burlándose de una camarera. No tenían idea de que estaban hablando con la mujer que firmó su contrato de reserva y pagaba los salarios de cada persona en la sala. Y pronto ellos aprenderían exactamente lo que eso significaba. Brandon Hale caminó por Lumine Company como si él fuera dueño del lugar. Irónico considerando que la mujer que él una vez descartó realmente lo era. Maddie siguió unos pasos detrás, portapapeles en mano, mezclándose en su rol de gerente obediente. Ella mantuvo su expresión neutral, pero internamente ella mapeó cada gesto arrogante que él hizo, cada mirada despectiva, cada orden descuidada. Él se detuvo cerca del bar de champán, pasando sus dedos por el mostrador de mármol que ella diseñó personalmente. «Esto es decente», él dijo, «pero para mi boda espero algo elevado». Tessa asintió vigorosamente. «Sí, más rosas blancas, más oro e iluminación que me resalte desde cada ángulo». Ella se volvió hacia Maddie con una sonrisa azucarada que no llegaba a sus ojos. «¿Crees que puedes manejar eso, cariño?» La mandíbula de Maddie se tensó, pero ella permaneció compuesta. «Podemos acomodar sus solicitudes». Tessa sonrió con suficiencia, luego se inclinó más cerca. «Bien, porque quiero que nuestra boda parezca cara. Las cámaras estarán en todas partes. ¿Entiendes la presión?», Brandon añadió. «Solo no lo estropees, Maddie. Este evento es lo más grande que le pasará a este lugar». La ironía casi la hizo reír a carcajadas.
Mientras continuaban el recorrido, Maddie instruyó a los miembros del personal sobre ajustes menores. De repente, Brandon chasqueó los dedos hacia ella. Tú, él ladró. Ven aquí. Ella se acercó lentamente. Queremos probar opciones de entrantes, dijo Brandon, tirando su abrigo sobre una silla cercana sin mirar. Tráenos muestras y apúrate. Tenemos reuniones reales después de esto. Tessa intervino. Oh, y trae servilletas extra. Brandon se pone quisquilloso cuando las cosas gotean. Un miembro del personal mirando cerca apretó su mandíbula, claramente ofendido por el tono. Mary sutilmente le hizo una señal para que retrocediera. Ella no necesitaba a nadie defendiéndola. Todavía no. No hoy. Justo cuando ella pensó que la humillación no podía empeorar, Tessa señaló los zapatos de Mary. ¿Son esos los de marca de tienda? ¡Adorables! De verdad, es bueno que seas práctica. El insulto golpeó más fuerte de lo esperado, no porque a Maddie le importaran los zapatos, sino porque le recordó a la vieja Maddie, la que Brandon entrenó para sentirse pequeña. Pero esa Maddie se había ido. Ella se enderezó, encontrando la mirada de Tessa con calma. ¿Hay algo más que le gustaría que anotara? Tessa parpadeó, descolocada por la falta de reacción. Brandon frunció el ceño, molesto de no poder provocarla. Mientras se daban la vuelta, Brandon murmuró, «Imagina estar atrapada trabajando aquí para siempre». Maddie casi sonrió. Él no podía imaginar cuán equivocado estaba. Para cuando Brandon y Tessa finalmente salieron de Lumine Company, el personal exhaló con alivio colectivo, pero Maddie no tuvo un momento para respirar. Su teléfono zumbó con un mensaje de la única persona que siempre veía a través de su fachada tranquila. Elliot Warner, mi oficina ahora. 10 minutos después, ella estaba dentro de su torre de Midtown, paredes de cristal, vistas al horizonte, y Elliot mismo posicionado detrás de su elegante MacBook Pro, mangas arremangadas, mandíbula tensa. Él no la miró al principio. Solo hizo clic a través de imágenes de seguridad de Brandon, chasqueándole los dedos. Tessa burlándose de sus zapatos, todo el recorrido humillante. «Dejaste que te hablaran así», él dijo en voz baja. «Está bien», Maddie respondió. Elliot finalmente levantó su mirada, aguda e incrédula. «No está bien, eres la dueña. No tienes que tolerar esto». Ella se hundió en la silla de cuero frente a él. «Pero ese es el punto. Ellos no saben. ¿Y cuánto tiempo planeas mantenerlo así?» Maddie dudó. Ella había ensayado esta conversación en su mente, pero ahora que estaba sucediendo, las palabras se enredaron en su garganta. «Hasta la boda. Hasta que importe». Elliot se recostó, estudiándola. «Estás planeando algo». «No venganza», ella dijo suavemente. «Solo la verdad». Él exhaló lentamente, frotándose la frente. «No me gusta. Es mi pasado, Elliot. Déjame cerrarlo a mi manera». Un largo silencio se extendió entre ellos mientras el sol bajaba detrás del horizonte de Manhattan. Entonces Elliot habló, voz más baja. «Hay algo que deberías saber sobre Tessa». Maddie levantó la vista. «¿Qué sobre ella?» La expresión de Elliot se oscureció. «Ella no es solo la prometida de Brandon. Es alguien que solía estar ligada a mi familia. Sus viejos escándalos casi le costaron a la firma de mi padre una asociación. Ella cambió su apellido después. La revelación golpeó fuerte. Así que Tessa no era solo imprudente, era peligrosa. Y ahora se ha vuelto a unir a otro hombre que puede usar». Elliot añadió, «Brandon puede que no tenga idea de con quién se está casando». Maddie tragó. «¿Deberíamos advertirle?» Elliot negó con la cabeza. Él no escucharía. Hombres como Brandon solo aprenden cuando las consecuencias los rompen. Sus palabras se quedaron como un presagio.
Fuera de las ventanas de la oficina, la ciudad brillaba, brillante e implacable. Dentro, Maddie se dio cuenta de algo. La boda no solo expondría a Brandon, también podría exponer a Tessa. Y sin saberlo, ellos estaban construyendo su propia caída. La mañana después de la reunión con Elliot, Lumen and Company zumbaba con desasosiego. La palabra se había extendido entre el personal. El novio VIP había tratado a Maddie, su tranquila y respetada gerente, como una sirvienta desechable. Nadie se atrevió a confrontar a Brandon directamente, pero la tensión burbujeaba debajo de cada conversación susurrada. Maddie fingió que todo era normal. Ella revisó el inventario, aprobó ajustes de iluminación y revisó notas de proveedores. Pero su estómago se retorcía cada vez que alguien mencionaba la próxima boda. Para el mediodía, el día tomó un giro inesperado. Un miembro del personal se apresuró hacia ella, sosteniendo un iPad. Mary, ¿necesitas ver esto? En la pantalla había una publicación en tendencia de una cuenta de chismes. ¿La ex esposa de Brandon Hale todavía está obsesionada con él? Fuentes dicen que ella está rondando el lugar de su boda. Luego había capturas de pantalla. Fotos antiguas que Tessa había desenterrado, claramente alimentadas por Brandon, pintando a Maddie como una ex pegajosa y celosa que no podía seguir adelante. Un dolor hueco se instaló en el pecho de Maddie. Después de todo lo que ella soportó, ellos todavía venían por ella. Otro miembro del personal murmuró, ¿por qué publicarían algo así? Maddie no molesta a nadie. Un camarero añadió, si ese fuera mi ex, lo prohibiría del edificio. Maddie forzó una sonrisa tensa. Está bien, por favor, vuelvan al trabajo. Pero no estaba bien. Brandon siempre había sido bueno reescribiendo historias, convirtiéndose en un héroe a expensas de quien estuviera más cerca. Ahora, con un hashtag de boda que mantener, él necesitaba que Maddie fuera la villana. Ella entró al pasillo trasero, presionando su palma contra su pecho para estabilizar su respiración. El viejo pánico se arrastró. La misma sensación asfixiante que tuvo cuando Brandon la echó de su apartamento con 2 maletas y un corazón roto. Justo cuando la ansiedad alcanzó su punto máximo, una voz interrumpió. Maddie. Era Ben, el tranquilo sous-chef que rara vez hablaba a menos que fuera necesario. Él le ofreció una taza de café humeante. Parece que necesitas esto, él dijo tímidamente. Maddie parpadeó. Gracias, Ben, ¿de verdad? Él dudó. No mereces lo que están diciendo. Algunos de nosotros sabemos quién eres realmente. Su garganta se tensó. Alguien le creyó. Antes de que ella pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Disfruta estando en el fondo mientras yo brillo en la boda. No te avergüences, Maddie. Tessa. Un segundo mensaje siguió. Conoce tu lugar. Maddie miró fijamente la pantalla, la ira agitándose debajo de sus costillas. Oh, ella sabía su lugar en la cima. Ellos simplemente no se habían dado cuenta todavía. Para cuando Maddie terminó su turno, la ciudad ya se había deslizado en su resplandor vespertino. El horizonte de Manhattan brillaba como una constelación de dientes afilados y relucientes, hermosa pero lista para morder. Normalmente ella tomaría el metro a casa, se acurrucaría con sus notas y ahogaría su estrés en té de manzanilla. Esta noche ella no podía respirar. Su pecho se sentía apretado, sus manos frías. El texto de Tessa se repetía en su mente como un bucle venenoso. Conoce tu lugar, conoce tu lugar, conoce tu lugar. Ella presionó una mano contra su esternón, inhalando temblorosamente. El pánico no era nuevo para ella. Brandon había plantado esa semilla años atrás.
Pero esto era diferente. Esto no era miedo a él. Esto era miedo a convertirse en quien él decía que ella era. Ella necesitaba aire. Ella necesitaba silencio. Ella necesitaba a Elliot. Ella no tenía la intención de llamarlo. Su pulgar tembloroso golpeó su nombre por accidente, pero cuando escuchó su voz, firme, baja, tranquilizadora, ella casi se desplomó allí mismo en la acera. Mary, ¿qué pasa? Ella tragó con dificultad. Yo suspira, no sé. ¿Puedo ir? Ya te esperan. Él respondió. Puertas del penthouse abiertas. Su penthouse daba a Park Avenue, todo vidrio e iluminación cálida, un contraste imposible con el caos dentro del pecho de Mary. Cuando ella entró, Elliot no hizo preguntas. Simplemente le ofreció una manta suave y una taza tibia de té de manzanilla Starbucks. Siéntate, él dijo suavemente. Ella se sentó. Y finalmente, las lágrimas cayeron. Pensé que había superado esto, ella susurró. Pero viendo las publicaciones, los comentarios, se siente como si me estuviera ahogando de nuevo. Elliot se sentó a su lado, los codos en sus rodillas. Brandon te derrumbó por años. La curación no borra eso de la noche a la mañana. Odio que todavía tengan poder sobre mí. No lo tienen, él dijo firmemente. Estás reaccionando a ecos, no a la realidad. Ella se limpió las mejillas. Se siente real. Por eso estoy aquí, para recordarte quién te has convertido, no quién él te dijo que eras. Algo en su voz suavizó el peso en sus costillas. Elliot tenía una manera de hablar que la reconstruía sin siquiera intentarlo. Después de un largo silencio, él añadió, no enfrentarás la boda sola, estaré allí. Ella lo miró sobresaltada. ¿Por qué? Sus ojos sostuvieron los suyos. Porque Mary merece ser vista correctamente. Su pulso tartamudeó. Por primera vez en años, ella no se sintió pequeña. Se sintió elegida. Fuera, la ciudad rugía. Dentro, algo nuevo comenzó a florecer. El día de la boda llegó con el tipo de viento frío de Manhattan que cortaba incluso la más gruesa confianza. Para las 3:00 p.m., Lumina Company brillaba como una joya. Apliques dorados pulidos, champán helado, rosas blancas dispuestas en torres en cascada que Tessa insistió para un impacto estético. El personal se apresuró por los suelos de mármol, ajustando los detalles finales. Nadie lo dijo en voz alta, pero cada empleado parecía estar un poco más cerca de Mary de lo habitual, como si la estuviera protegiendo en silencio. Mary caminó por el gran salón con su tablet, revisando tareas una por una. Su cabello estaba recogido, delantal impecable, expresión compuesta. Ella se veía exactamente como la gerente que Brandon asumía que era, pero sus ojos llevaban una tormenta. Las puertas se abrieron. Brandon y Tessa entraron pavoneándose primero, seguidos por un videógrafo freelance que filmaba cada uno de sus dramáticos pasos. Brandon vestía un smoking de diseñador que definitivamente no podía permitirse sin crédito. Tessa brillaba en un vestido blanco con cuentas que gritaba patrocinio. «Mari», Tessa llamó dulcemente. «Ven aquí, necesitamos ayuda». Mari se acercó firme. Tessa extendió su mano sin mirarla. «Sostén esto», ella ordenó, dejando caer su cartera Cartier en la palma de Mattie como si Mari fuera un perchero. Brandon se rió disimuladamente, mirando al videógrafo. «Asegúrate de capturar esto. Queremos una mirada detrás de cámaras de lo duro que todos trabajan para nosotros». La humillación fue intencional, elaborada, pública, pero Mary no se inmutó. Aún así el personal lo notó y se erizaron. Ben, el sous chef, murmuró por lo bajo. «Juro que si le hablan así de nuevo». «Ahora no», Maddie susurró.
Guarda tu energía. Mientras se daba la vuelta para irse, Tessa volvió a llamar. Oh, y Maddie, ten cuidado con el bolso. Vale más que tu salario mensual. Varios empleados se congelaron. Maddie inhaló lentamente. Por supuesto, Sir Monroe. Ella se alejó, agarrando el bolso ligeramente para que su frustración no lo aplastara. El insulto no hirió su orgullo, enardeció su memoria. Así era exactamente como Brandon solía minar su autoestima. Pero hoy no terminaría como el pasado. Mientras doblaba la esquina hacia la cocina, una voz familiar murmuró detrás de ella. Estás manejando esto mejor de lo que cualquiera podría. Ella se volvió. Elliot, él había llegado temprano, callado, inamovible, firme como una roca. ¿Estás lista? Él preguntó suavemente. Maddie miró de nuevo hacia el salón donde Brandon y Tessa posaban para las cámaras. Estoy lista, ella dijo. Que empiece el espectáculo, y la primera grieta en la fachada ya se estaba formando. La multitud de la noche inundó Lumen and Company con la energía de derecho de personas que creían que la asistencia sola los hacía importantes. Risas resonaron bajo los candelabros, tacones clicaron por el mármol, y camareros se entrelazaron por el espacio, llevando bandejas de champán que costaban más de lo que Maddie solía ganar en una semana. Brandon prosperó en ello. Él se paró cerca del arco floral, posando, actuando, fingiendo mientras Tessa revoloteaba a su alrededor como una mariposa de lentejuelas. Cámaras siguieron, invitados chismearon y cada momento parecía diseñado para redes sociales. Pero el verdadero espectáculo no había comenzado. Mary se mantuvo en las afueras, dirigiendo al personal, ajustando horarios, asegurándose de que la noche transcurriera sin fallos. Si Brandon notaba lo bien que fluía el evento, se lo atribuiría a sí mismo. Si algo salía mal, la culparía a ella. Era el patrón de su relación, vivo, incluso en el divorcio. Entonces sucedió. Durante una pausa tranquila entre platos, un grupo de invitados se reunió cerca del bar. Uno de ellos, del tipo que se jactaba ruidosamente de inversiones en cripto, preguntó a Brandon en voz alta. «Así que, ¿es verdad que tu exesposa trabaja aquí?» Brandon sonrió con suficiencia, lanzando una mirada hacia Mary, quien estaba a unos pocos pies de distancia, revisando un plano de asientos. Sí, él dijo, proyectando su voz para máximo alcance. Ella nunca tuvo mucha ambición. Esto es lo más lejos que pudo escalar. Su círculo estalló en risas crueles. Alguien más intervino. Bueno, al menos es útil esta noche. Cada boda necesita personal. Otro invitado añadió. ¿No solía ser pegajosa o algo así? Brandon se encogió de hombros casualmente. Ella siempre me estaba frenando. Mejorar fue lo más inteligente que hice. Unos pocos teléfonos grabaron discretamente el intercambio. Mary sintió el familiar aguijón, agudo, humillante, antiguo. La vieja Mary, la que él había roto, la que él había convencido de que no valía, tembló en algún lugar profundo dentro de su pecho. Pero la mujer en la que se había convertido no se inmutó. Ella inhaló, enderezó sus hombros, lo miró directamente a los ojos y suavemente dijo a un miembro del personal cercano, «Reproduce la siguiente señal. Nos mantenemos en el horario». Su voz no tembló, sus manos no temblaron, pero la sala sí lo hizo porque Elliot, que había entrado justo a tiempo para escuchar todo, se puso a su lado, con la mirada fija en Brandon, con una advertencia que podía cortar el cristal. La marea había cambiado. Brandon simplemente no se había dado cuenta de que su caída ya había comenzado. Elliot Warner no levantó la voz. Él no necesitaba hacerlo. Él dio un paso adelante con la fuerza tranquila de alguien que era dueño de salas de juntas enteras simplemente al entrar en ellas. Las conversaciones se atenuaron. Las cámaras bajaron.
Incluso el aire pareció tensarse a su alrededor. Brandon, todavía deleitándose en el resplandor de burlarse de Maddie, se congeló cuando la sombra de Elliot cayó sobre él. ¿Hay un problema aquí?, Elliot preguntó, tono calmado pero con un matiz de acero. Brandon parpadeó rápidamente. «¿Elliot? Wow, no sabía que venías». El cambio repentino en su comportamiento fue casi risible. La confianza se evaporó, reemplazada por una cortesía frenética. A su alrededor, los invitados susurraron. ¿Es ese Elliot Warner, el inversionista? ¿Qué hace con la gerente del personal? Elliot ignoró a Brandon por completo y se volvió hacia Maddie con una suavidad que nadie había visto jamás dirigida a una simple gerente. ¿Estás bien?, él preguntó. La pregunta, tan simple, tan humana, envió una onda a través de la multitud. Porque la forma en que él la miró, así no era como nadie miraba al personal. Así era como alguien miraba a un igual, alguien importante. Maddie asintió. «Estoy bien. Por favor, no escales nada». Pero la mirada de Elliot regresó a Brandon, más fría ahora. «Escuché lo que dijiste». La sonrisa de Brandon flaqueó. «Solo bromeando. La humillación no es una broma». Elliot respondió con calma. «A menos que estés tratando de exponer tu propia inseguridad». Algunos invitados jadearon. Otros intentaron filmar discretamente. Brandon tartamudeó. «Mira, hombre, estamos aquí para celebrar. No hay necesidad de ponerse dramático». Pero Elliot se acercó, bajando su voz lo suficiente para que solo su pequeño círculo pudiera escuchar, aunque su tono llevaba peso como un martillo. «Maddie lleva todo este evento. Deberías estar agradeciéndole en lugar de degradarla». Tessa apareció al lado de Brandon, uniendo sus brazos con fuerza. «Elliot, cariño, no hagamos esto incómodo». Elliot la miró por primera vez y el reconocimiento parpadeó en sus ojos. Un reconocimiento silencioso, peligroso. «Tessa Monroe», él murmuró, o debería decir Tessa Morgan. El color se fue de su cara instantáneamente. Las cejas de Maddie se fruncieron. «Morgan». Elliot no elaboró, pero su expresión habló volúmenes. Tessa dio un paso atrás, agarrando el brazo de Brandon como para silenciarlo. La atmósfera cambió. Los invitados sintieron una historia, una más grande que el drama de la boda. Maddie vio la sonrisa de Brandon quebrarse, vio la confianza de Tessa desmoronarse, vio la balanza de poder inclinarse. Por primera vez esa noche, ella no era la que estaba parada en las sombras. El foco, no deseado pero atrasado, había comenzado a moverse en su dirección, y Brandon finalmente estaba empezando a sentir que esta noche no iba a ser la vuelta de la victoria que él había planeado. En el momento en que Elliot pronunció el nombre Tessa Morgan, la sala cambió silenciosamente al principio, luego como un temblor rodando por los suelos de mármol. Tessa se puso rígida al lado de Brandon, sus uñas manicuradas clavándose en su manga, como si pudiera mantener físicamente sus secretos en su lugar. Maddie observó con creciente confusión. Morgan. Ese nombre no pertenecía a la princesa de relaciones públicas trepadora social que ella conocía. Pertenecía a alguien que venía del escándalo, alguien de quien se había susurrado en círculos de negocios durante meses. Brandon forzó una risa. «¿Qué es esto, Elliot? ¿Algún tipo de broma?» Pero Elliot no bromeó. Él inclinó su cabeza ligeramente, estudiando a Tessa con la decepción distante de alguien que había visto esta actuación antes. «No es broma», él dijo. «Solo sorprendido de que mostraras tu cara de nuevo después de lo que pasó en Chicago». «¿Chicago?» La palabra cayó como un peso. La voz de Tessa tembló. «Elliot, para. No aquí». Oh. Elliot preguntó suavemente. «¿No te importó la atención cuando falsificaste contratos de inversionistas bajo la firma de mi tío, verdad?»
Jadeos atravesaron la multitud. Algunos teléfonos se levantaron, no lo suficientemente alto para ser obvio, pero definitivamente grabando. Brandon se giró bruscamente hacia Tessa. ¿Tú hiciste qué? Tessa sacudió su cabeza rápidamente. No fue así. No fue fraude. Fue solo una falta de comunicación. Una falta de comunicación no suele implicar cargos por delitos graves. Elliot respondió. Su respiración se enganchó. Los cargos fueron retirados. ¿Retirados? Elliot repitió. Porque cambiaste tu apellido y huiste antes de la audiencia. Ahora la multitud murmuró completamente. Brandon parecía como si el suelo se hubiera abierto debajo de él. Tú me dijiste que el cambio de nombre era un cambio de marca para tu carrera de relaciones públicas. Tessa se acercó a él en pánico. Brandon, escucha, puedo explicar. Pero él se apartó bruscamente. Mientras tanto, Maddie sintió el mundo inclinándose, no en caos, sino en claridad. Esto no era solo karma. Esto era el universo atando cabos sueltos que ella nunca supo que estaban conectados. Los ojos de Elliot se suavizaron cuando se encontraron con los de Maddie. No mencioné esto antes porque no era tu pájaro, pero necesitaba saber quiénes son realmente. Brandon se giró hacia Maddie de repente, como buscando a alguien a quien culpar. Tú lo trajiste aquí para avergonzarnos. Maddie se mantuvo firme. No invité a nadie. Las consecuencias se invitan a sí mismas. La sala se quedó en silencio, enojada, expuesta, acorralada. Tessa agarró su vestido, susurrando duramente. Podemos arreglar esto. Solo sonríe. Finge que no pasó nada. Pero Brandon no estaba escuchando, porque por primera vez él se dio cuenta de que la boda no se estaba desmoronando desde afuera. Se estaba desmoronando desde dentro, y Maddie ni siquiera había hablado todavía. El salón de baile se sentía cargado eléctricamente como los segundos antes de que una tormenta finalmente estalle. Los invitados se cernían en grupos, fingiendo beber champán mientras observaban descaradamente a Brandon y Tessa desmoronarse en tiempo real. Maddie podía sentir cada ojo parpadeando entre ella, Elliot, y los deshonrados casi recién casados. Pero el universo aún no había terminado. Mientras el personal se apresuraba a reajustar el expositor de postres, un nuevo interno, nervioso, ansioso y demasiado inexperto para una noche como esta, se acercó a Maddie, sosteniendo un grueso archivador. Señorita Cruz, él dijo en voz alta, ¿quiere la copia del propietario del contrato del evento ahora o después de la presentación? Silencio, silencio helado, con eco. Brandon levantó la vista bruscamente. Tessa casi dejó caer su copa de champán. La multitud colectivamente inhaló. Maddie parpadeó. ¿La qué copia? El interno, ajeno a la bomba nuclear que acababa de detonar, continuó alegremente. La copia del propietario. Ya sabe, la que tiene su firma en cada página. Él levantó el archivador, y ahí, estampado en oro, edición de propietario de Lumina Co., Madison Cruz, accionista mayoritaria. La mandíbula de Brandon se desencajó. ¿Qué demonios es esto? Tessa miró fijamente a Maddie como si la viera por primera vez, no como una amenaza, no como una rival, sino como un desastre que no había logrado anticipar. ¿Tú eres dueña de este lugar? El personal, que había sospechado pero nunca confirmado, se miró entre sí con asombro. Maddie exhaló lentamente. Ella no había planeado que saliera así en ti, no a través de un interno con un momento terrible, pero el destino claramente disfrutaba entregando remates poéticos. Ella tomó el archivador suavemente. Gracias, yo me encargo desde aquí. El interno asintió, se escabulló,
Y la explosión comenzó oficialmente. Brandon se abalanzó hacia ella. Me mentiste. Ella enfrentó su rabia con calma. Estamos divorciados, Brandon. No te debo mi currículum. Dejaste que te hablara como una trabajadora mal pagada. ¿Tú elegiste hablarme de esa manera? Mary corrigió suavemente. Alguien entre la multitud susurró. Oh, eso es bueno. Tessa dio un paso adelante, la voz temblorosa. Así que, ¿eres rica? Mary sonrió débilmente. Soy capaz. La riqueza fue un subproducto. La cara de Brandon se puso verde, la humillación floreciendo como un incendio forestal. Tú estabas debajo de mí. Tú no eras nada. Elliot intervino, voz suave como la seda. Gracioso, no veo nada debajo de ti ahora mismo, excepto los restos destrozados de tu ego. Los invitados se rieron, la balanza se había inclinado, la narrativa había cambiado, y la noche apenas había comenzado a volverse contra ellos. Si la noche se había estado agrietando antes, la parte 14 fue el momento en que se abrió. Las luces del salón de baile parpadearon solo una vez, pero lo suficiente para ondular la inquietud por toda la sala. El técnico de audio hizo una señal a Mary con pánico en sus ojos. El sistema de sonido personalizado que Tessa insistió en alquilar, alguna marca de lujo sobrevalorada que ella afirmaba que solo los famosos usan, estaba fallando. Por supuesto, Mary murmuró por lo bajo. Antes de que ella pudiera intervenir, Tessa chasqueó los dedos bruscamente. Mary, arregla las luces, arregla el audio, arregla literalmente todo. Este es tu TERAB ACOT-O. El derecho goteaba como ácido, pero el universo tenía sentido del humor, porque cuando Mary se acercó a la cabina, el técnico susurró. Los sistemas se sobrecargaron. Demasiadas demandas, demasiados cambios de última hora. Alguien lo forzó a ejecutar configuraciones que no eran compatibles. Él no dijo quién. Él no necesitaba hacerlo. Mary miró por encima de su hombro directamente a Tessa, ajustando su vestido dramáticamente para las cámaras. Brandon se unió, señalando con un dedo a Mary como si fuera un electrodoméstico averiado. Si lo arruinas, lo pagas. No me importa si ahorras propinas por 5 años. Quiero perfección. El personal se puso rígido. Los invitados se inclinaron. Los teléfonos se levantaron sutilmente. Mary inhaló, voz tranquila. Déjame intentar algo. Ella se arrodilló al lado del panel, los dedos volando sobre controles que conocía mejor que el fabricante. El sudor le picaba la sien. La presión era enorme. Esta sala llena de gente animándola a fracasar o a levantarse. Nada intermedio. Por un breve segundo, las luces brillaron intensamente, iluminando todo como un foco. Un jadeo colectivo resonó, porque en ese destello de brillantez, el maquillaje de Tessa se corrió. El bronceado falso de Brandon se manchó en su cuello, y Elliot, apoyado en un pilar de mármol, observó a Mary con algo peligrosamente cercano a la admiración. Entonces las luces se estabilizaron. El audio regresó más claro que antes. Los invitados estallaron en aplausos. La cara de Tessa se torció. Accidente afortunado, ella resopló. Pero varios invitados susurraron, ella salvó la boda. Y otros murmuraron, eso es habilidad real, no lo que sea que haga Tessa. Brandon forzó una sonrisa temblorosa. Bien, bueno, ella hizo su trabajo. Mary se puso de pie, limpiándose las manos. Hice mi trabajo. Ahora deberías concentrarte en hacer el tuyo, manteniendo la calma. Su ojo se crispó. Él odiaba que le hablaran como a un igual. Sin embargo, toda la sala había presenciado cómo su competencia empequeñecía su arrogancia. Una grieta se formó en su confianza.
una más profunda en la fachada de Tessa. Y en ese momento, la boda no solo vaciló, oficialmente comenzó a desmoronarse. El salón de baile apenas se había recuperado del susto de las luces cuando otro cambio barrió la sala. Sutil al principio, luego inconfundible. Elliot se movió hacia el frente donde varios invitados influyentes se habían reunido. Brandon lo notó inmediatamente, se enderezó la chaqueta y se apresuró como un hombre desesperado por unirse a alguien poderoso. Elliot, me alegro de que disfrutes la boda, Brandon dijo, voz demasiado brillante, demasiado ansiosa. Elliot no se molestó en responder. En cambio, estaba escuchando al señor Davenport, un conocido magnate inmobiliario y uno de los principales inversores silenciosos en Lumina & Co. Davenport le dio una palmada en el hombro a Elliot y dijo lo suficientemente fuerte para que la mitad de la sala escuchara: ustedes dos eligieron a una dueña brillante. Maddie Cruz es una de las mentes más agudas que he respaldado. Brandon se congeló. Davenport continuó, ajeno a la demolición emocional que estaba causando. Nunca he visto a nadie escalar un negocio tan limpiamente. Elliot, tu asociación con Maddie es una de las decisiones más inteligentes que ha tomado tu firma. Jadeos ondularon por las mesas cercanas. Maddie estaba a unos pocos pies de distancia, dándose cuenta de que este era el momento. El momento en que Brandon ya no pudo fingir que había escuchado mal, entendido mal o malinterpretado algo. Brandon forzó una risa, la voz quebrada. Espera, Maddie. ¿Esa Maddie? ¿La gerente? Elliot giró lentamente, expresión ilegible. Ella ha sido la dueña mayoritaria por casi 2 años. La cara de Brandon se descompuso. El vaso de Tessa tintineó contra sus dientes mientras miraba a Maddie con horror. ¿Tú eres rica? ¿Como realmente rica? Davenport se rió entre dientes. Lo suficientemente rica como para comprar todo este edificio si alguna vez quisiera. La multitud murmuró ruidosamente ahora, alimentándose del shock como buitres rodeando una carnicería fresca. Brandon tropezó hacia Maddie. ¿Por qué no me dijiste? Ella levantó la barbilla. ¿Por qué lo haría? Me dejaste avergonzarme. Tú te avergonzaste a ti mismo, ella corrigió suavemente. Todo lo que hice fue presentarme y trabajar. Risas agudas, deleitadas, crueles ondularon desde una de las mesas. La humillación de Brandon se profundizó en algo más feo. Su voz se elevó. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Es eso? Elliot se interpuso entre ellos, postura relajada, pero voz peligrosa. Ella no tiene que pensarlo, Brandon. Todos pueden verlo. La respiración de Brandon se volvió frenética, errática. Él miró alrededor de la sala y no encontró aliados, ni admiración, solo lástima, juicio y fascinación mórbida. Tessa se alejó de él, susurrando. Este no era el plan. Me mentiste. Dijiste que ella no era nadie. Pero la verdad resonó más fuerte que cualquier voto que habían planeado intercambiar. Esta noche solo una cosa estaba clara. Él se había casado con la mujer equivocada y había subestimado a la correcta. Si la noche se había estado desmoronando antes, la parte 16 fue el momento en que toda la boda detonó. El micrófono en el escenario cobró vida crepitando mientras la coordinadora del evento anunciaba: Damas y caballeros, antes de continuar con el servicio de cena, se le ha pedido a la dueña de nuestro local que diga unas palabras. Los invitados se giraron con curiosidad. La cabeza de Brandon se giró bruscamente. Tessa se puso rígida, agarrando su bolso como un salvavidas, y luego Elliot se hizo a un lado, despejando un camino. Maddie caminó hacia adelante lentamente, con calma, con el tipo de aplomo con el que la gente no nace, sino que se forja a través de la humillación, el desamor
y arañando su camino de regreso a la luz. Los susurros se extendieron como la pólvora. Esa es ella. Ella es dueña de Lumine Company. Se ve poderosa. Maddie llegó al centro del escenario. Por un momento, simplemente sostuvo el micrófono, respirando a través del peso de 100 ojos que la miraban fijamente. Hablar en público una vez la aterrorizó, pero esta noche el miedo no tenía espacio para ocupar. Buenas noches. Ella comenzó suavemente. Gracias a todos por estar aquí para celebrar a Brandon y Tessa. Su voz era tranquila, casi suave, pero la calma antes de un huracán también es suave. He tenido el privilegio de supervisar las operaciones de Lumine Company. Ella continuó. Y durante los últimos 2 años he tenido el honor de servir como su dueña mayoritaria. Jadeos estallaron. Varios invitados casi dejaron caer sus vasos. En el lado izquierdo de la sala, Brandon articuló algo que se parecía mucho a no, no, no. Tessa se balanceó ligeramente, agarrando una silla cercana. Pero más importante, Maddie añadió, su mirada firme. He aprendido que el éxito no se mide por quien te aplaude, sino por quien intenta derribarte y falla. Un murmullo de admiración barrió las mesas. Ella no mencionó a Brandon directamente. Ella no tenía que hacerlo. Cada persona en la sala sabía exactamente lo que ella quería decir. Detrás de ella, Elliot observó con orgullo, hombros relajados, expresión suave de una manera que nadie había visto del famoso CEO estoico. Maddie terminó con una simple inclinación de cabeza. Gracias por apoyar nuestro establecimiento esta noche. Espero que disfruten el resto de su velada. Aplausos corteses comenzaron, luego aplausos genuinos, luego vítores. Brandon se quedó allí, atrapado bajo un foco que nunca había querido. Su cara se enrojeció, luego palideció, luego se enrojeció de nuevo. Tessa susurró urgentemente, «Haz algo». Pero él no pudo porque en un momento elegante y devastador, Maddie había recuperado la narrativa, el poder y la sala. Y nada, ni una boda, ni una mentira, ni un hombre, podría quitarle eso de nuevo. Brandon Hale se movió hacia el escenario como un hombre ahogándose, desesperado, frenético, agarrando cualquier cosa que pudiera llevarlo de vuelta a la superficie. Pero la sala había cambiado. La gente ya no lo miraba con admiración o curiosidad. Lo miraban de la manera en que uno mira un accidente de coche, horrorizados pero incapaces de apartar la vista. «¡Mari!», él siseó, la voz quebrándose mientras subía los escalones. «Necesitamos hablar ahora». Ella bajó con gracia, negándose a dejar que él la acorralara frente a la multitud. Pero Brandon la siguió, agarrando su muñeca en pánico. Elliot interceptó instantáneamente. «Suéltala», él ordenó, voz tranquila, pero mortal. Brandon soltó su muñeca como si se hubiera quemado. «Yo no la estoy lastimando, yo solo necesito un segundo para explicar». La hipocresía era casi risible. «¿Explicar qué?», Maddie preguntó con calma. «¿Cómo te burlaste de mí? Mentiste sobre mí. Le dijiste a la gente que te detuve». Brandon tragó con dificultad. «Solo dije esas cosas porque pensé que tú eras todavía bueno. Todavía tú». «Ese es el problema», Maddie respondió suavemente. «Nunca te importó en quién me convertí, solo en quién era yo debajo de ti». Jadeos susurraron entre la multitud. Él se estremeció. «Maddie, por favor», él suplicó, extendiendo la mano hacia ella de nuevo. «Fuimos buenos una vez, quizás podamos serlo». «No», ella dijo suavemente, retrocediendo. «Nunca fuimos buenos. Yo simplemente no conocía mi valor todavía». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier losa. Detrás de él, Tessa observaba con furia creciente. Su brillante fachada se agrietó por completo. «¿Y ahora qué?». Tessa espetó. «Nos avergüenzas.
Arruinas la boda y esperas aplausos. Maddie se volvió clavando sus ojos en los de ella. No arruiné nada. Tus secretos lo hicieron. Tus decisiones lo hicieron. Tessa tembló. ¿Crees que eres mejor que yo porque ahora eres rica? No, Maddie dijo. Soy mejor porque dejé de permitir que gente como tú me definiera. Elliot se paró a su lado, sólido, firme. Brandon los miró a ambos, la realización amaneciendo con una claridad devastadora. ¿Estás con él? Él ahogó. ¿Ese fue tu plan? ¿Reemplazarme con un multimillonario? Maddie casi se rió. Nunca te reemplacé. Nunca fuiste un estándar para empezar. Una ola de risas sorprendidas barrió el salón de baile. El rostro de Brandon se arrugó. Ira, celos, humillación retorciéndose en una última súplica desesperada. Maddie, por favor, no me dejes así. Ella lo miró con la dulzura de alguien que finalmente había sanado. No te lo estoy dejando. Te dejé hace años. Simplemente no te diste cuenta. La sala estalló. Susurros, asombro, satisfacción. Y Brandon se dio cuenta de algo demasiado tarde. No solo había perdido a la chica que subestimó, había perdido a la audiencia para la que vivía. Brandon Hale había sobrevivido a escándalos antes, mayormente los que él mismo creó. Pero nada lo preparó para la avalancha a punto de golpear. Porque en el momento en que buscó otra excusa, otra mentira, intento desesperado de salvar la dignidad, el universo decidió que había terminado de concederle oportunidades. Comenzó con una alerta de teléfono, un ding agudo de algún lugar entre la multitud, luego otro y otro. La gente miró sus pantallas, los ojos abriéndose. Un video había comenzado a circular rápido. Alguien había subido el clip de Brandon, burlándose de Maddie antes. Ella nunca tuvo mucha ambición. Esto es lo más lejos que pudo escalar. El pie de foto decía, novio insulta al personal en su propia boda. Resulta que ella es dueña del local. En cuestión de minutos, el salón de baile se llenó con el zumbido de las notificaciones. Los invitados susurraron, moviéndose incómodos al darse cuenta de que estaban presenciando un colapso público en tiempo real. Brandon agarró su teléfono, su cara se quedó sin color. «Oh, Dios mío», susurró. «Esto ya tiene 20,000 vistas. ¿Quién grabó esto?» Un invitado murmuró. «Si no lo querías en línea, quizás no deberías haberlo dicho». Tessa escuchó su propio teléfono vibrar sin parar. Ella revisó la pantalla y palideció. Otro video había aparecido. Este no era sobre Brandon, era sobre ella. Un clip de noticias de Chicago resurgido brilló en los dispositivos. La consultora de relaciones públicas Tessa Morgan, interrogada en conexión con escándalo de falsificación de inversiones. Los invitados la miraron con disgusto abierto. ¿Es ella? Ella mintió sobre su nombre. Ella estafó a inversores. La respiración de Tessa se enganchó. «Apágalo, págalo». Pero Internet era una bestia y ya había hincado sus dientes. Elliot, brazos cruzados, los vio desmoronarse. «Las consecuencias se mueven más rápido que las mentiras», él murmuró. Brandon se volvió hacia Maddie de nuevo. Esta vez no enojado, no arrogante, sino aterrorizado. «Tienes que arreglar esto. Por favor, diles que es falso». Maddie negó con la cabeza. «No mentiré por ti. Ya no. Pero mi trabajo, mi reputación, todo se derrumbará. Se está derrumbando porque lo construiste sobre personas a las que pisoteaste», ella dijo en voz baja. Luego, con una sincronización brutal, la coordinadora del evento se apresuró. Tenemos un problema», ella susurró. «2 patrocinadores acaban de retirarse. No quieren que sus marcas se asocien con esto». Brandon se tambaleó hacia atrás.
Tessa se hundió en una silla, temblando. La boda no solo estaba arruinada, era radioactiva. Mientras los invitados comenzaron a susurrar, filmar y alejarse, una verdad se asentó en la sala como ceniza. Su caída no fue causada por el poder de Maddie, sino por su propio carácter. Y ahora su cuento de hadas perfecto finalmente había colapsado. La mañana después de la boda arruinada se sintió extrañamente pacífica. Mientras Internet devoraba cada ángulo de la caída de Brandon y Tessa, Manhattan siguió adelante con su indiferencia habitual. Tráfico zumbando, bocinas haciendo eco, la vida siguiendo. Pero para Maddie se aclara la garganta. Cruz fue la primera mañana en años donde su pecho se sintió ligero. Ella se sentó cerca de la ventana de un acogedor Starbucks en Park Avenue, una taza tibia de té de manzanilla entre sus manos. Sin cámaras, sin insultos, sin fantasmas de quien solía ser, solo quietud. Por una vez, ella no estaba estudiando notas de negocios o revisando registros de proveedores. En cambio, ella abrió su copia bien usada de Hábitos Atómicos, un libro al que se había aferrado durante sus años más oscuros de reconstrucción. Las palabras ya no se sentían como instrucciones de supervivencia, se sentían como confirmación. Ella había construido una nueva vida, y la noche anterior demostró que finalmente la estaba viviendo. Mientras leía, alguien se acercó a su mesa, no con caos o urgencia, sino con calma, familiaridad. Elliot. Él dejó su propia bebida, un café negro, y sacó la silla frente a ella. Por un momento, ninguno habló, simplemente compartieron la quietud. «Te ves más ligera», él dijo suavemente. «Me siento más ligera». Mary sonrió. «Ayer fue mucho, pero creo que lo necesitaba». «Necesitabas cierre», él corrigió. «Y lo obtuviste». Ella asintió. La verdad se asentó cálidamente en su pecho. «¿Brandon y Tessa?», ella preguntó. Elliot levantó una ceja. Los patrocinadores de Brandon lo abandonaron. Los clientes de relaciones públicas de Tessa huyeron despavoridos. Están en tendencia, pero por todas las razones equivocadas. Mary exhaló, no por satisfacción, sino por finalidad. Entonces se acabó. Se acabó, Elliot confirmó. Y ahora tú decides lo que viene después. Por primera vez en mucho tiempo, Mary se permitió imaginar un futuro no moldeado por el miedo o la supervivencia, sino por elección. «Quiero algo diferente ahora», ella dijo en voz baja. «Algo más tranquilo, algo real». Elliot se inclinó hacia la adelante, voz más suave de lo que ella jamás había escuchado. «Entonces déjame preguntarte algo real». Su corazón se detuvo. Él metió la mano en el bolsillo de su abrigo, no por un anillo, todavía no, sino por una pequeña caja de terciopelo. Él no la abrió. «No es una propuesta», él dijo con una leve sonrisa. «Todavía no. Solo una promesa. Me gustaría construir algo contigo a tu ritmo». La calidez floreció profundamente dentro de ella, firme y segura. Por una vez, Mary no dudó de sí misma. Ella no miró hacia atrás. «Me gustaría eso», ella dijo suavemente. Y en esa tranquila esquina de Starbucks, en medio del zumbido del tráfico matutino, algo que había estado roto por años sanó. No ruidosamente, no dramáticamente, sino hermosamente. La primavera llegó a Manhattan con luz solar suave y la promesa de nuevos comienzos. Lumina & Co. se erguía más alto que nunca, reservado con meses de antelación, elogiado en publicaciones importantes y finalmente reconocido por la brillantez que Maddie había vertido en él. Pero hoy no se trataba del restaurante. Hoy se trataba de su futuro. Maddie estaba en el jardín de la azotea del penthouse recién renovado de Elliot.
contemplando un horizonte que una vez la intimidó, pero que ahora se sentía como en casa. Luces de cadena brillaban en lo alto, proyectando cálidos reflejos sobre la terraza. El aire olía débilmente a jazmín, y el zumbido tranquilo de la ciudad se elevaba desde abajo como una bendición. Elliot se acercó por detrás, pasos suaves, presencia firme. ¿Estás lista?, él preguntó. Maddie sonrió, más de lo que esperaba. Él la condujo hacia una pequeña reunión, solo unos pocos amigos cercanos, el personal que se había convertido en familia y las personas que habían presenciado su ascenso. Sin cámaras, sin espectáculo, sin actuación, solo la verdad. Brandon y Tessa no estaban cerca de este mundo ahora, perdidos en su propio caos, tragados por la misma imagen que habían intentado construir. Su caída había sido pública y despiadada. Pero Maddie no se deleitó en ello. Su destrucción no la había sanado. Su curación llegó mucho antes de eso, cuando ella se eligió a sí misma. Elliot se detuvo cerca de una barandilla de cristal donde el atardecer pintaba el cielo en naranjas y dorados. Él se volvió hacia ella, sosteniendo sus manos suavemente. Maddie, él comenzó suavemente. Reconstruiste tu vida desde cero, no por venganza, no para probar nada, sino porque merecías más de lo que el mundo te dio. Su pecho se apretó, no con dolor, sino con una gratitud abrumadora. Me enseñaste cómo es la fuerza, él continuó. No ruidosa, no afilada, sino firme, tranquila, segura. Él metió la mano en su chaqueta y sacó la caja de terciopelo, la misma que le había mostrado semanas antes en Starbucks, pero sin abrir hasta ahora. Esto no se trata de salvarte o arreglarte. Él dijo, ya lo hiciste tú misma. Esto se trata de elegir un futuro con alguien que te ve claramente. Él abrió la caja. Un anillo simple y elegante brilló en la luz menguante. Melin Cruz, él dijo, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas llenaron sus ojos, suaves, llenos, seguros. Sí, ella susurró 1000 veces. Sí. La azotea estalló en aplausos suaves. Elliot la atrajo a sus brazos mientras la ciudad brillaba detrás de ellos. Y por primera vez en su vida, Maddie no estaba sobreviviendo o probando o soportando. Ella era simplemente, finalmente feliz. Así es como nuestra historia termina esta noche. Y si todavía estás aquí, todavía escuchando, todavía respirando, con este viaje hasta el último momento, entonces algo en la historia de Maddie tocó una parte de tu corazón de la que quizá no hablas a menudo. Quizás una parte que todavía está sanando. Quizás una parte que solo necesitaba ser vista. El filósofo estoico Marco Aurelio una vez escribió, el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone se convierte en el camino. Y eso es exactamente lo que presenciamos. Cada herida que Maddie llevó se convirtió en una puerta. Cada humillación se convirtió en fuerza. Cada final se convirtió en un comienzo. Ella no ganó porque la vida fuera justa. Ella ganó porque eligió no rendir su dignidad. Y quizás ese sea tu mensaje esta noche también. Se te permite empezar de nuevo. Se te permite superar a quien te lastimó. Se te permite reconstruir en silencio hasta el día en que ya no necesites explicar tu valor a nadie. Si esta historia te encontró en el momento adecuado, entonces quédate con nosotros. Dale me gusta, comparte y suscríbete. No por números, sino para que podamos seguir caminando a través de estas historias juntos, sanando, aprendiendo, levantándonos. Todavía estoy aquí contigo y estoy orgulloso de ti. Este video es un trabajo de narración ficticia creado únicamente para entretenimiento, reflexión
y conexión emocional. Los personajes, eventos y situaciones no se basan en individuos reales y están elaborados para ilustrar temas universales de curación, autoestima y crecimiento personal. Cualquier parecido con personas o eventos reales es puramente coincidental. Nuestro objetivo es compartir narrativas significativas que animen a los espectadores a reflexionar sobre sus propias vidas con compasión y fuerza. Historias como esta nos ayudan a explorar las emociones humanas de forma segura, ofreciendo un espacio para respirar, aprender e imaginar futuros mejores. Gracias, YouTube, por apoyar la expresión creativa y por ayudar a los espectadores a encontrar contenido que resuene con ellos de formas saludables y auténticas. Y gracias, querido espectador, por estar aquí y experimentar este viaje con